Voy a pedir su atención de todos. Vamos a tratar de, a través de la Escritura, aprender por qué estamos en la iglesia. Vamos a conocer de una manera muy clara por qué es que Jesús vino y dijo que el reino de los cielos ya se había acercado a nosotros. Así que yo le pido que nadie se distraiga. Si es preciso, por favor, nadie se pare al baño. Desde luego no debe de haber ningún celular funcionando, porque estamos en la casa del Señor, y a la casa de Dios se viene a recibir bendición. Venimos a esperar, venimos a tener ese encuentro con Dios, y a la vez que queremos tener ese encuentro con Dios, esperamos que Dios hable a nuestras vidas, que Dios nos dé una palabra, que Dios, que conoce todas las cosas, tenga una respuesta para nuestra vida. Así que el tema de hoy, hermanos, el reino de Dios en la iglesia. Ese es el tema de hoy, el reino de Dios en la iglesia. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué poquitas palabras dijo Jesús, pero qué grande significado tienen en la vida de todo ser humano. Vamos a orar. ¿Me ayudan a orar, hermanos? A ver, vamos a levantar nuestras manos al cielo todos, así, mire, en señal de rendición, de humildad, de reconocer que las bendiciones de Dios vienen de sus moradas celestiales. Levante sus manos, abra las palmas de sus manos, y usted va a poder incluso experimentar una sensación agradable, porque cuando se invoca el nombre del Señor Jesús, cosas maravillosas pueden pasar en la vida de su iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que tú nos has dado esta tarde. Tu palabra, Señor, hasta hoy se sigue predicando, con el único propósito de que las almas vengan a tu reino, Señor. Yo le ruego, Dios nuestro, que hoy aquí haya cuando menos un alma que entienda que venir al reino de los cielos es la oportunidad que tenemos todos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y cuando creemos en su evangelio. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han venido esta tarde. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tomen asiento, amados hermanos. El reino de Dios en la iglesia. Juan el Bautista, amados hermanos, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Era un hombre temerario que no lo detenía nada para hablar acerca del arrepentimiento. Así que Juan el Bautista es conocido por ese valor que tiene el hombre para hablar de la palabra de Dios. Y ese mismo valor que nos muestra Juan el Bautista es lo que nosotros debemos aprender de él. Todos nosotros debemos de ser hombres y mujeres de fe, que creemos en Dios, y hablarle a las personas que Dios existe, que Dios es real, que Dios todavía sigue obrando señales y milagros poderosos, que Cristo Jesús está vivo, que Él no está muerto, y que Cristo es nuestro Dios, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Qué hermoso es cuando nos congregamos y en su nombre alabamos y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Pero Juan el Bautista es temeroso, no tiene miedo. Es un hombre muy valiente, es muy arrebatado, y él viene caminando por el Jordán
y viene dando su prédica y les viene diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos de los fariseos religiosos y los saduceos de su tiempo venían a su bautismo. Eran las multitudes las que venían al Jordán para ser bautizados por Juan. Y los religiosos miraban y criticaban y buscaban siempre la falla, la deficiencia, pero se quedaban asombrados de las enormes multitudes que se enfilan para venir y ser bautizados por el arrepentimiento. Entonces, hermanos, con todo y eso, los fariseos no aceptaban que Juan tenía un ministerio poderoso, que Juan venía anunciando la venida de otro mayor que él. Juan entonces les reclama, Juan entonces los encara y los confronta y les habla de una manera fuerte, dura, diciéndoles: generación de víboras, ¿quién os dará huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, estamos viviendo los tiempos de mucha crítica. Estamos viviendo los tiempos de mucho ataque al cristianismo. Pero ¿sabe qué? Con todo y la crítica en contra de la iglesia, con todo y el ataque en contra de la iglesia de Dios no va a dejar de predicar que es necesario que nos arrepintamos, que es necesario que tengamos un cambio de vida, que es necesario que vengamos al encuentro precioso, maravilloso de Jesús. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, su vida va a ser cambiada, su vida va a ser tocada poderosamente. Qué hermoso es cuando se disponen a venir. Yo no sé qué voy a ver, yo no sé qué voy a oír, pero algo sí sé: necesito un cambio en mi vida, y ese cambio solamente Cristo te lo puede dar. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo aquí? ¿Alguien de aquí sabe lo que estoy diciendo? A alguien su vida fue cambiada cuando tuvo el suave y poderoso toque de Jesús en sus vidas. Ese es Juan el Bautista. Un hombre que no se detiene ante nada para predicar y enseñar el bautismo de arrepentimiento. Y con todo y que las multitudes venían a él, Juan sabía cuál era el lugar que él tenía. Juan conocía cuál era su misión. Y Juan dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, les dice Juan, él es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabes qué, iglesia? En la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Cristo el Señor sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego. Cristo el Señor sigue derramando su bendición grande con Espíritu Santo y fuego. Qué hermoso es cuando la iglesia de Dios se mueve y camina en Espíritu Santo y fuego. Cuando el fuego de Dios está en su iglesia, los demonios huyen, los enfermos son sanados. Hermano, cuando el fuego de Dios se mueve en la iglesia de Dios, los matrimonios son restaurados, los hijos se vuelven a los padres. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Porque el fuego del Espíritu Santo trae a la vida de una iglesia vida. Y donde no hay fuego del Espíritu Santo, es una iglesia muerta. Yo no quiero estar pastoreando una iglesia muerta. Yo quiero pastorear una iglesia viva, donde el fuego del Espíritu Santo se manifieste,
donde se ore por los enfermos y sean sanados, donde se ore por los que todavía no sean salvos y vengan al bautismo, donde se ore por los matrimonios que se están destruyendo y se vuelvan a reconciliar. Qué hermoso es cuando la iglesia del Señor cumple la misión. Qué hermoso es cuando la misión de Cristo se lleva a cabo y se hacen frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que dijo Juan el Bautismo: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Iglesia en Bryan, todos nosotros somos llamados para hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Da un buen testimonio de tu vida. Sé un buen ejemplo. ¿Eres cristiano? Levanten las manos todos los cristianos. ¿Eres cristiano? Da un buen testimonio con tu vida. Da un buen ejemplo. Vas a influir en la vida de otros. Te van a querer seguir. Van a querer venir a tu congregación. Van a querer estar donde tú estás. Porque ellos van a decir: pues ¿qué ha pasado con tu vida? Siempre te veo bien en tu matrimonio. Nunca tienes pleito en tu matrimonio. Nunca tus hijos te hacen cosas feas, desagradables. ¿Cómo puedo yo hacer para estar donde tú estás? Es muy fácil, hermano. Solamente testifica con tu vida y la gente te va a seguir. Solamente testifica con tu vida. Jesús habla de Juan el Bautista, y habla Jesús de una manera tan excepcional de ese hombre que no hay otra palabra en la Santa Biblia que no se dirija a ningún otro de los grandes profetas como Jesús lo hizo con Juan el Bautista. Jesús dijo esto de Juan: de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay otro más grande que él. Porque si hay algo que tiene el ser humano, es que siempre tenemos la tendencia hacia la grandeza. El ser humano, en su arrogancia, en su orgullo, en su vanidad, tiene mucha tendencia hacia la grandeza, hacia la soberbia. Por eso es que un matrimonio se amaba mucho. Cuando los matrimonios empiezan, todos dicen que se aman mucho. Y se habían prometido amor todos los años de su vida, así como todos ustedes que están aquí. Y habían pasado tiempos muy difíciles, así como todos hemos pasado tiempos difíciles. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que es no traer $1 en la cartera? ¿Alguien sabe lo que es que en su casa ya le van a cortar la luz, el agua, y no tiene para pagarla? Habían pasado tiempos difíciles. Pero algo ocurrió, que aquel varón empezó a tener buen trabajo y a ganar mucho dinero. Y las cosas cambiaron. Pero cambiaron para mal. Porque lo que hizo el hombre se creyó tan grande, se creció tanto, que abandonó a la esposa con los hijos y se fue a vivir con otra mujer y a poner casa, etcétera, etcétera. ¿Usted conoce ese tipo de vidas? Ha habido muchos casos así. Porque la naturaleza propia del hombre es a creerse grande, es a engrandecerse. Por eso es que cuando vivimos en una condición de sencillez, de escasez, de pobreza, somos de una manera de ser.
Mas cuando nuestra vida, nuestra prosperidad va siendo cambiada, si no tenemos cuidado de nosotros mismos vamos a ser cambiados también. Y de una manera muy desagradable. Por eso es que la gente dice, míralo, ¿quién lo hubiera visto? ¿Te acuerdas? Ahora ella ni nos habla. Esa es la naturaleza. El hombre busca engrandecerse a sí mismo, pero Jesús nos sitúa en una única posición, y la posición que la iglesia debe de tener es la de un siervo, y esa es la posición de Juan el Bautista. Juan el Bautista viene para cumplir la profecía. Juan el Bautista viene para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista llega y todavía con todo lo que hace es encarcelado. Y por eso Jesús dice, de cierto les digo, que de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué grande honor le concede Dios a Juan el Bautista. Y Jesús agrega algo más. Jesús agrega una acción que cambia la vida del ser humano. Jesús agrega una acción que debe de llevar valor en mí y valor en ti. Jesús agrega una palabra que te empuja a ser valiente y no cobarde. Jesús da una palabra que te hace ir adelante y no ir hacia atrás. Y entonces dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo están arrebatando. ¡Qué hermosa palabra! Y por eso hay hijos y hijas de Dios, porque están arrebatando el reino de los cielos y se están bautizando en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tenemos que ser creyentes valientes, que vayamos hacia adelante y no hacia atrás. Tenemos que ser creyentes, que hagamos eco a la palabra de Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los violentos, lo están arrebatando. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántas palabras al Señor? Así que Juan el Bautista es encarcelado en la cruz. El rey Herodes lo manda a apresar y lo manda a una fortaleza allá, fuera de Jerusalén. Satanás siempre ha creído y siempre ha querido apagar la palabra de Dios en la vida del hombre. El propósito del diablo, el Señor lo reprenda, es que no se predique el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es muy diferente, amados hermanos, a lo que se está predicando en muchas iglesias. Y ustedes y yo, nosotros y mis hijos, no podemos vivir engañados por lo que se predica diferente a lo que es el evangelio de Jesús. Entonces Juan es apresado, es encarcelado, y pensó, creyó el diablo que allí iba a detener la predicación de la palabra. Y es entonces que entra Jesús y principia su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios. Él viene y empieza: arrepentíos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús dice: arrepiéntanse,
Ya el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Todo aquel que aspira a ser bautizado tiene que arrepentirse. No se puede bautizar a alguien porque tiene miedo de irse al infierno. No se puede bautizar a alguien porque tiene miedo de no sé qué y de no sé qué. Se tiene que bautizar porque nos hemos arrepentido, porque sabemos que Cristo el Señor murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados murió Jesús. Arrepiéntete y aprende a decir: yo estoy dispuesto a arrebatar el reino de los cielos. Entonces, Cristo viene a proclamar y a realizar el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios, hermano, no era otra cosa más que la acción redentora de Dios a fin de preparar el camino para la salvación de toda la humanidad. Jesús mismo es la salvación de toda la humanidad. El reino de Dios se acerca a nosotros para tener esa puerta abierta a la salvación y a la vida eterna. Jesús es la puerta angosta. Él es la puerta por donde todos vamos a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, a la salvación y a la vida eterna. Yo no sé si alguien puede decir amén. Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero el reino de Dios que se acerca a nosotros es el reino que está en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. El reino es en Cristo. El reino es en Cristo. Y el reino de Cristo es un reino de poder, hermano. El reino de Cristo no es otra cosa más que el poder de un Dios todopoderoso, de un Dios que creó los cielos y la tierra a la palabra, pero que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el reino en Cristo. Y el reino en la iglesia comprende la manifestación activa del poder sobrenatural de Dios. Comprende la manifestación activa del gobierno de Dios en su iglesia. Por eso es que nosotros, cuando hablamos del reino en la iglesia, necesitamos llevarlos a todos al punto en tu vida en que tienes que arrepentirte y dar el paso de obediencia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No puedes seguir viviendo así. Ya no puedes seguir viviendo así. Tienes que arrepentirte. Es que Cristo el Señor fue crucificado hace más de 2000 años y tú todavía no te arrepientes. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que queremos más que suceda? ¿Acaso no estamos viendo los aconteceres de todo el mundo? El reino de Cristo en la tierra, hermano, no es un reino político, ni tampoco es material. Es la misma presencia poderosa de Dios obrando con su poder en nosotros, en la vida de la iglesia y en todos los que crean en el Evangelio. Entonces, observen por favor todos, pongan atención. Este es el mundo donde usted y yo vivimos. Este es el planeta Tierra donde usted y yo estamos. Es un mundo terrenal.
es un mundo material, donde estamos sufriendo inundaciones, incendios, terremotos, matanzas, destrucción, pecado, muerte. En este mundo, hermanos, hay adulterio, hay fornicación. En este mundo donde usted y yo vivimos, hay brujería, hay hechicería, hay mentira, hay engaño. Es un mundo sucio, maloliente por el pecado, porque el diablo, el Señor lo reprenda, gobierna este mundo. Por eso la iglesia tiene que aceptar el gobierno de Dios. Pero hay otro mundo enorme, enorme, que es el reino de Dios. Y ese reino es espiritual completamente. En tanto que este es material, este es eternal, este siempre ha existido. Este mundo del reino de Dios, este siempre va a existir. Ese jamás va a desaparecer. Dios mismo está en su reino eternal. Y cuando Jesús viene caminando después de Juan el Bautista ser apresado, dice: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Está diciendo: aquí está Jesús en la tierra. Aquí está Dios. Él es el Verbo encarnado. Él es el Dios de la eternidad, que se hizo hombre para poder venir a esta tierra y estar aquí en medio de nosotros. Por eso existe la iglesia. Entre este reino, entre el reino de Dios eterno, hay un cachito en el mundo que se llama la iglesia de Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la iglesia de Cristo. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero no es un reino terrenal. Tampoco es un reino político como esperaban los escribas y los fariseos. No. Era un reino que venía a ser establecido para que todos los que creyeran en el Evangelio se arrepintieran y se bautizaran y vinieran a este reino de Dios. ¿No se emocionan? Aleluya. ¿No se emociona que el Dios eterno se encarnó y vino para que usted creyera en el Evangelio y conociera el reino de Dios? Y es aquí en la iglesia, en el culto. Por eso es que le pusimos iglesia y culto. Es en esa conjunción de la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia del Señor. Y todos nosotros hoy dejamos nuestro hogar para venir a rendir culto. Y por eso venimos y adoramos. Y por eso venimos y exaltamos a Dios. Y por eso venimos y alabamos a Dios. Porque Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermanos, cuando estamos en la iglesia, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que ser esos adoradores que Jesús dijo: el Señor Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pues, ¿qué es eso? De estar en el culto y ustedes están ahí en la silla. Pues, ¿qué es eso? Que estemos de pie alabando y exaltando a Dios y ustedes estén así, como los pingüinos. ¿Qué es eso, hermanos? Que usted esté en la iglesia y esté masticando chicle. ¡Qué falta de reverencia en la casa de Dios, donde ministra la presencia de Dios, donde los corazones son cambiados! ¡Qué falta de reverencia! ¿Por qué se está
viendo el temor de Dios en la casa de Dios, porque la gente se está contagiando del mundo, porque no conoce que el reino de Dios, el reino de los cielos, está con nosotros, está en nosotros, está aquí en el 708 North Bryan, Texas. Aquí está el reino de Dios establecido. No puedo entender la alabanza que damos a Dios cuando veo a algunos de ustedes que parece que están sufriendo por alabar a Dios. Les cuesta tanto que nada más están con el ojo así mirando al otro que sí está exaltando al Señor. Porque solamente uno sabe de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te rescató. Dios saca al hombre de las tinieblas para ponerle la luz admirable. Dios saca al hombre de la injusticia para hacerlo un hijo de Dios. Dios saca al hombre de la nada para llamarle santificado en el nombre de Jesucristo. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia donde Dios va a ministrar su presencia. El reino de Dios ya está aquí, ya. Pero todavía no está lo que habremos de ver. Vamos a abrir la escritura. Quiero que todos abran su Biblia. Porque Jesús dijo esta palabra tan claro: creer en el Evangelio, ¿sí o no? Entonces usted no tiene por qué creerme a mí lo que yo digo. Porque yo lo puedo a usted hacer caer en una mentira, usted no se va a dar cuenta. Pero la escritura a usted no lo va a dejar caer en el error. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que ser una iglesia bien fundamentada. Que tengamos nuestra vida espiritual bien clara, bien definida. Estoy aquí porque aquí es el lugar donde Dios me debe de tener. No ando allá ni ando acá. Estoy aquí porque aquí se predica la palabra y la palabra de Dios me toca y la palabra de Dios me cambia y la palabra de Dios me renueva. Entonces, ¿qué dijo en Mateo capítulo 4, verso 17? Y el que lo encuentre primero me levanta la mano, por favor. No lo va a leer, nada más levante la mano. Párate, hermano, por favor. Ponte de pie, no leas todavía, hijo. Mateo capítulo 4, verso 17. ¿Qué dice, hermano Ismael? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Parecida a la escritura, es la misma palabra. Nada más que aquí en Marcos dice: y creer en el Evangelio. Por eso estamos leyendo la palabra, la escritura. Gracias, hermano. A ver, alguien búsqueme en Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice, hermano Armando, por favor? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se da cuenta? Los discípulos no sabían orar. Los discípulos no sabían cómo orar. Y como no sabían, con humildad le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué les dijo? Lo primero que les dijo: vosotros oraréis así: venga a nosotros tu reino. Denle un aplauso al Señor. La gente debe de pedirle a Dios que venga el reino a su hogar. La gente debe de pedirle a Dios que el reino de Dios venga a su matrimonio. La gente debe de pedir a Dios que Dios reine en su familia, en tu propiedad. Que el reino de Dios esté en tu vehículo. Y que el reino de Dios esté en tu trabajo. Y que tú hables con
¿Ya lo hallaron, hermanos? Espérenme tantito. ¿Ya todos están en la palabra? Quiero que todos lean. Mateo 6:33, hermana Alma, por favor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Aleluya! Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra, hermano. La gente se afana. Quiero más dinero, quiero más trabajo, pues no tengo esto, pues quisiera tener aquello. Mira, la comadre Panchita ya trae carro nuevo. ¿Cuándo me lo vas a comprar a mí, viejo? Mira, ay, es que, y mira, la gente anhela, codicia lo del mundo, pero Jesús no. Jesús te hace un llamado. Jesús te dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Porque si tú estás viviendo la vida del reino, el reino de Dios va a venir a tu vida. Dije, si tú estás viviendo la vida del reino en tu vida, el reino de Dios va a venir a tu vida. Porque Jesús dijo, primero busquen el reino de Dios. A mí a veces me da la impresión de esta palabra cuando la he leído tantas veces. Y digo, ¿y si Jesús? Digo yo, ¿verdad? Y si Jesús hubiera dicho, no sean tontos, todas las cosas les van a llegar. Primero busquen el reino de Dios y todas las cosas les van a ser añadidas. El problema con el ser humano y con mucha humanidad es que viven en el mundo y se olvidan de vivir en el reino de Dios, que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes ya. Y tienen puesto todo lo que ustedes son y todo lo que tienen lo tienen puesto aquí. En lugar de vivir en el reino aquí. Se puede vivir aquí, pero tiene que ser en la iglesia y en el culto. Y por eso es que muchos todavía no alcanzan todas las bendiciones que Dios tiene para los súbditos de su reino, que somos nosotros sus hijos. Mateo capítulo 6, versículo 19, hermano José Castañeda. Todos vayan 6, 19, Mateo. Del 19 al 21, permítame. ¿Ya están todos en la palabra? ¿De verdad? ¿No falta alguien? ¿Los niños, los juniors ya están en la palabra? Quiero que aprendan, hijitos, porque ustedes van a crecer muy pronto. Y Jesús dice que nosotros debemos de vivir en el reino de Dios. ¿Qué dice, hermano Josué? No nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Gracias, hermano. Ve por qué todos nuestros tesoros, traducido a nuestra economía, debe de estar en el reino de Dios y no en el mundo. A la gente le duele tanto y le pesa tanto invertir en el reino de Dios, porque ellos prefieren tener sus riquezas aquí, donde se pudre, donde se acaba, en lugar de tenerlas en el reino de Dios. ¿No le ha llamado a usted la atención las imágenes de los incendios en California, cómo han arrasado con propiedades? Pareciera que hubiese caído nada más una bomba atómica. ¿Sabe qué es lo que aprendemos de todos esos desastres que no se lo deseamos a nadie? ¿Sabe qué es lo que aprendemos? Que todo lo que tengamos, pongan atención, todos los jóvenes,
tengas aquí se va a acabar de un momento a otro. Pero todo lo que tú inviertas aquí te va a ser prosperado por Dios. Todo, tus diezmos, las ofrendas son de una gran bendición y de multiplicación que yo mismo me he quedado sorprendido cuando Dios me ha respondido a mí y aún cuando he conocido otros testimonios de la fidelidad de Dios en la vida de los creyentes. Aprende, iglesia de Brian, a tener tus tesoros en el reino. Aquí está el reino. No los tengas aquí. No te enamores del dinero. El dinero y tu trabajo, todo te lo ha dado Dios. Porque Él te está añadiendo bendiciones a tu vida. Y te va a llegar más bendiciones, hermano, que todavía no esperas. Él te las va a enviar, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está tu corazón? Y la mente piensa. La mente dice, sí, es cierto, sí. Híjole, sí es cierto. No, pues sí. Ay, Señor, perdóname. He ganado 1,000, he ganado 3,000 y nunca te quiero traer ni $10. Tengan su corazón en el reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Vamos a ver Mateo 12:28. Mateo 12:28. ¿Estamos todos ahí? Adelante, hermana Rosita, por favor. Fuerte para que oigan los hermanos. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Así que los fariseos siempre andaban buscando hallar en alguna falla en Jesús. Y le criticaban porque Jesús sanaba a los enfermos. Porque Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Porque Jesús limpiaba a los leprosos. Y Jesús nos dice, ciertamente, si yo estoy haciendo todo esto, más vale que lo crean, el reino de los cielos está aquí. Jesús es el reino de los cielos. Jesús es el reino de Dios, porque Jesucristo es Dios y solamente Él es Dios y no hay otro. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro. Uno es el nombre. Un solo Dios y un solo Señor y un solo bautismo en el nombre de Jesucristo y no hay otro. Se acabó. ¿Qué te van a bautizar acá? ¿Qué te van a? Si no dice que es en el nombre de Jesucristo, no lo hagas, es una mentira, de nada te va a servir. De nada. No vivan en el engaño. Por eso estamos leyendo la Escritura. Mateo 25, capítulo 34. Todos los jóvenes. A ver, abra su Biblia. Ábrame su Biblia. Ábrame su Biblia. ¿Dónde está? No tienen las niñas. Ábrame su Biblia, por favor. Por favor, mamás, tráigame a sus niñas con Biblia de iglesia. No me gustaría que ellas crecieran y el mundo las arrebate porque no tuvieron un fundamento bíblico. Nuestros hijos, cuando crecen con el fundamento bíblico en su mente y en su corazón, no van a ser engañados por el pecado, ni le van a decir sí al pecado. ¿Entendió? Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? 25:34 de Mateo. No nos hemos salido de Mateo. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién? Ah, ok, ahí está ya. Gloria a Dios, gracias, Anet. ¿Se da cuenta lo que acaba de leer, Anet? ¿Ya lo vio? A ver, ahora que lo lea un varón con voz alta.
La misma escritura. Quiero que se dé cuenta, adelante hermano Juan Carlos, lo que está usted leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién es el rey? Cristo. Él es rey de reyes, ¿de acuerdo? Jesús es el rey. No hay otro rey. Una corona de espinas lo hizo rey. Él dice: venid benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Usted, 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 usted y yo. ¿A dónde les dice que va a ir? Que van a ir ahora. ¿A dónde? ¿Al reino qué? ¿De los cielos qué? Preparado para todos ustedes desde la fundación ¿de dónde? El mundo. El mundo no existía, pero el reino de los cielos ya existe. Y ahora Jesús ya está por terminar su ministerio. Vea el capítulo que está leyendo. Dentro de poco lo van a apresar, lo van a inmolar, lo van a asesinar, lo van a crucificar. Y antes de eso Jesús está diciendo: venid benditos de mi Padre. Le está llamando a sus hijos al reino de los cielos, preparado para ustedes desde el principio, desde la fundación del mundo. ¿Qué más quiere, hermano? No siempre vamos a estar aquí. Un día la iglesia va a ser levantada con poder y ese reino se va a ir para el reino eterno. Mateo 26, 29 y vamos a estar acabando. Mateo 26, 29. Hermana Dana, el próximo domingo que todas traigan Biblia, le encargo a usted. ¿El 29, hermano? Sí. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la viñas hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. ¿Se dio cuenta lo que leímos, hermano? ¿De verdad? A ver, vamos a ver una vez más, lo lee. No, ya no, otro más. Quiero otra voz diferente. Nuevamente. Adelante, hermano. Fíjese, una vez más. Quiero que se lleve la palabra bien entrada en su corazón. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Gloria a Dios! Jesús, el Señor, está en los últimos momentos con sus discípulos. Ya les había dicho antes: venid benditos de mi Padre al reino preparado por vosotros, para vosotros desde el principio, desde la fundación del mundo. Ahora el Señor está con sus discípulos, está en los últimos momentos en que Él puede compartir, instituye la Santa Cena y les dice: pues les digo, no voy a volver a beber más de este vino hasta que no estemos, ¿dónde, hermano? ¿Hasta dónde? En el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. La iglesia en el culto celebra la Santa Cena, porque cuando celebramos la Santa Cena estamos instituyendo el culto de alabanza, de adoración a Jesús que el Señor mismo instituyó. Pero entiéndalo bien, esto no va a ser siempre así, porque un día todos estos van a volver a tomar el vino. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. ¿Le queda alguna duda? ¿Le queda alguna duda de que la iglesia es el mejor lugar donde hoy podemos estar? ¿Por qué es necesario dejar la vida en los bailongos, en las borracheras? ¿Por qué es importante que usted deje las comadres y los compadres que no sirven para nada, más que para traer chismes y argüendes a un matrimonio y acabarlo?
¿Se da cuenta por qué somos llamados para vivir en el reino de Dios y llevar una vida de paz y de armonía en la iglesia del Señor? Porque Jesucristo vino, caminó y dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y este es el Evangelio que se te está predicando siempre aquí. Un Evangelio que te llama al arrepentimiento. Un Evangelio que te llama a que le entregues su vida al Señor ya, pronto. Mira lo que está pasando en el mundo. Esto es ya. Arrebatar el reino de los cielos. Desde los tiempos de Juan el Bautista dijo Jesús: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo están arrebatando. La iglesia de Dios es una iglesia que gente valiente. Vamos a ponernos de pie. Que pase el ministerio de alabanza, porque vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar a nuestro Cristo, vamos a celebrar que el reino de los cielos está aquí en Bryan, que el reino de Dios está en nuestra iglesia, en la primera iglesia de Bryan, Texas. Aquí está establecido el reino de Dios, aquí donde se predica el Evangelio, aquí donde se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Aquí está establecido el reino de Dios en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Todavía te sigue golpeando el mundo? Porque el mundo es lo único que hace con el ser humano. Hermano Sergio, el mundo lo golpeó mucho a ustedes de niño. Un niño vendiendo donas. No es nada malo, ¿verdad? Que no. Pero el mundo nos golpea mucho. Todos hemos sido golpeados por este mundo. Y nuestra vida cambió cuando nosotros entendimos con toda claridad, como yo hoy estoy seguro que usted se va de aquí confirmado, porque usted nunca debe faltar a su culto, porque usted nunca debe de dejar de estar en su iglesia. Estoy más que seguro que hoy usted se va bien confirmado, porque toda su riqueza que Dios le ha dado, porque es Dios el que te la ha dado, debe de estar en el reino. Entonces, hermanos, el fluir de las bendiciones de Dios en su iglesia es para sanidad, es para restauración, es para salvación y es para vida eterna. ¿Alguien quiere eso en su vida? ¿Alguien quiere sanidad en su cuerpo? Hermanos, ¿alguien de aquí quiere restauración en su familia? ¿Alguien está esperando la restauración en su matrimonio? ¿Alguien quiere la salvación y la vida eterna? Es gratis, no te cuesta nada. Hay uno que ya pagó el precio. Hay una sangre preciosa que se derramó y que pagó el precio por todo el pecado de la humanidad. Y ese uno, hermano, se llama Jesús.